Victoria Rodríguez. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, muchas gracias, Valentín. Que tengas un buen comienzo de semana. Igualmente. Y buenas tardes para todos en casa. Bueno, obviamente vamos a estar enfatizando en el programa hoy la situación en el departamento de Rivera, porque de alguna manera, bueno, nos plantea las dudas sobre si esto era una situación previsible, inevitable, porque depende de lo que, ¿no? De ese criterio uno puede pensar, bueno, nos demoramos en tomar ciertas medidas, no, ¿por qué no se toman? También dependiendo de ese criterio, si pensamos en Chuy, si pensamos en Río Branco, si pensamos en Artigas, que era, ya lo anunciaba incluso el propio Cohen ayer, y ya se sabía desde hace tiempo, ¿no? De que un poco el talón de Aquiles era justamente las ciudades fronterizas. El concepto o la lógica de la binacionalidad es algo que está instalado y no va a cambiar, o la pandemia puede llegar a generar, bueno, modificar un poco estas lógicas. Sobre estos temas y más vamos a estar conversando y debatiendo en el programa de hoy. Vamos a repasar primero lo que fue la información con los datos concretos del aumento de casos en este departamento. Las autoridades de la salud ya veían con preocupación la situación de la ciudad de Rivera, donde cruzando la calle en la ciudad brasileña de Santana do Livramento, el número de casos de coronavirus había superado días atrás los 20 infectados. Pero las alarmas sonaron este sábado cuando el departamento registró en solo 24 horas 8 nuevos infectados y 2 fallecimientos, el de un hombre de 90 años y otro de 76. De esta forma, el número de casos activos en el departamento se elevó a 12. Así como es una ciudad fronteriza, estimamos que dentro de las ciudades del interior es la más grande, porque dentro del contexto epidemiológico nosotros consideramos a Rivera y a Livramento como únicas, de tal forma que debemos considerar 200.000 habitantes. En ese contexto es que nosotros estamos trabajando. Usted me preguntaba si cambia. Sí cambia. Hace que estemos más atentos y proyectemos nuestras energías y nuestros planes y el compromiso de la población, tomando todas las medidas. Hasta el momento, los casos confirmados están concentrados en 3 barrios de la ciudad fronteriza: Mandubí, La Pedrera y Pueblo Nuevo. La situación ameritó que el presidente Luis Lacalle Pou viajara este domingo a Rivera y que además se presentara la directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando, quien dijo que ante este nuevo escenario la gente debería quedarse en su casa. Rivera, quédate en casa. Ahora que tenemos este problema, es la única manera de que esos decenas de personas que probablemente estén contagiadas y no lo sepan en la ciudad, no sigan contagiando y se queden en sus casas hasta que sean identificadas y curen y pase la enfermedad. En este marco, el Instituto Nacional de Estadística está comenzando a elaborar una muestra con el objetivo de llevar adelante testeos en la ciudad fronteriza que permitan identificar casos asintomáticos, una estrategia igualmente aplicada en el retorno de los trabajadores de la construcción. Los hisopados serían realizados por ACE y se espera que para el momento en que se lleven adelante esté en funcionamiento el laboratorio de Tacuarembó, el más cercano para analizar las muestras. Bien, también escuchábamos hoy las medidas en conferencia por parte del presidente Lacalle Pou, que asistió, de hecho, al propio departamento, con digamos, desde una perspectiva en decir lo que pasa en Rivera le pasa a todo el país, más cuando estamos hablando de la lógica sanitaria, ¿no? Y el repique de contagios y la movilización interna dentro de un país. Alguien con quien hemos estado conversando en más de una oportunidad, en mejores escenarios que el que nos toca hoy, es con la intendenta del departamento de Rivera, que siempre aseguraba el buen diálogo que mantenía con la prefecta de Livramento, porque claro, no nos olvidemos que hay 2 países con lógicas sanitarias muy distintas. Me refiero a la política que lleva adelante Bolsonaro y la que lleva adelante nuestro presidente. E incluso dentro de lo que es Brasil, una cosa eran las directivas o las opiniones de Bolsonaro y lo que después los gobernadores o prefectos aplicaban en sus propios territorios. Eso había permitido hasta el momento, bueno, poder estar medianamente tranquilos que frente a la binacionalidad, bueno, nos manteníamos con un nivel de contagios bien bajo, bien menor. ¿Hasta cuánto iba a durar? No lo sabíamos. Tenemos en este momento vía Zoom a la intendenta una vez más, Alma Galup, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo como siempre.
Bueno, realmente hoy nos está yendo mejor porque tenemos el apoyo nacional directo acá en el departamento de Mm. Rivera, en la ciudad, y creo que eso va a hacer que todo lo que ocurra tengamos el respaldo que realmente estábamos necesitando. Bien, como comentaba así antes de empezar, usted seguramente escuchó, ¿no? Ese buen vínculo con la prefeita Sí, concretamente de Libramento. sí. La pregunta, y me acuerdo que conversando muy naturalmente nos preguntábamos, incluso con usted, bueno, ¿esto es suerte de que en Rivera nos vaya tan bien, aún contando y pensando en los casos de Libramento? ¿Qué es lo que ha hecho que no hayan cruzado los contagios? ¿Era de esperar? ¿Era previsible que ocurriera? Sí. ¿Faltó prevención? No, era predecible que ocurriera. Realmente nadie se explicaba por qué no había ocurrido hasta este Mm, momento. Es decir, que este brote, podríamos llamarle así, sí. comenzó el 7 de mayo. Y bueno, ahora evidentemente tenemos que tratar de contenerlo e iniciar una nueva campaña, yo diría agresiva, con una nueva visión sobre lo que está pasando y atender entonces lo que está pasando y responder entonces a esta situación nueva que se nos está creando. Bueno, pero yo creo que lo bueno que tenemos para decir es que el Sí, buen relacionamiento con Libramento se mantiene. y sí, lógico. Ayer tuvimos una reunión con la prefecta en el Departamento de Salud de Rivera, con todos sus asesores y sus técnicos en salud, con también los nuestros, con la presencia de la coordinadora nacional de salud de ACE, entonces del Ministerio de Salud Pública, y creo, Karina Rando se llama la doctora, bueno, y ahí entonces expusimos todas las medidas tomadas, todas las situaciones y las medidas tomadas en Libramento, y allí con la mayor transparencia se hizo una evaluación y se hizo un insumo prácticamente de aportes que debíamos realizar hoy, entonces, cuando concurriera el presidente, para que in situ y analizando las mismas Mm. pudiera tomar entonces las medidas adecuadas que emanaron y se difundieran entonces en la conferencia de prensa que termina entonces de concretarse. Bueno, eso es la realidad. De lo que salió de ayer, lo que pudimos decir, había algo que era muy importante. La forma de detectar los casos es diferente, se aplican diferentes test. Entonces, lo que queríamos hacer es tener una política unitaria para detectar, entonces, para realizar test a la población común de la frontera Rivera-Libramento. ¿Cuál es el obstáculo a eso? Es que legalmente no tenemos instrumentos como para hacerlo. Entonces era necesaria el ojo de Cancillería, que yo ya le venía diciendo que Sí. había cosas que realmente nos superaban, Mm. y entonces Cancillería, y hoy decididamente el presidente tomó medidas de caso, consultó a Bolsonaro, y creo que hay algo que comienza a partir de este momento. Nosotros los fronterizos hemos convivido y hemos resuelto muchas veces las situaciones tomando medidas de hecho sin tener el respaldo de derecho. Pero a partir de este momento creo que vamos en camino de darle una solución desde el punto de vista sanitario a Mm. esta pandemia que azota justamente una ciudad fronteriza. Entonces, ese diálogo en las cuales hubo una sintonía entre el presidente de la República y el presidente Bolsonaro, la intervención de Cancillería va a permitir elaborar un protocolo en materia sanitaria que abra un camino realmente como para poder actuar hoy, pero seguir mañana actuando bien. Bien. Usted mencionaba recién que habían tomado decisiones de hecho, aunque sin respaldo del derecho, cosa que hoy Sí, estaría cambiando. Pero aún sí, así, desde el Ejecutivo lo que se sigue manteniendo es la exhortación, sí. mm, Bueno, bajo el eso lema de la libertad responsable. exactamente. ¿Usted Y le concuerda explico. con eso o iría un poquito más lejos, dada la situación? No, concuerdo con eso. En realidad, yo creo que todos apostamos a la responsabilidad ciudadana. Lo único diferente es mayor fiscalización. Eso es un llamado de atención.
que vamos a estar entonces sobre aquellos ciudadanos que vemos que no cumplen. Vamos a estar realmente mirando, recomendando, y el ojo del gobierno nacional va a estar con eso, porque está comprometida la salud pública. Entonces creo que los comercios, sobre todo, van a tener que prestar atención. Yo digo, el comercio en general acá atiende eso, pero hay algunos que no lo atienden. Evidentemente sobre ellos va a caer la mirada, la atención, la responsabilidad, tanto del gobierno local como del gobierno nacional. Pero además de esas medidas, se han instrumentado otras. Y hay algo que debo destacar. No se cerraron los comercios. No se cerraron los comercios de free shop, los comercios en general. Y eso es un alivio, y les voy a explicar por qué. La gente está sufriendo mucho, y nosotros sufrimos con ellos, porque además del problema sanitario, está el problema, el COVID económico realmente acá. Entonces creo que hay que mirar, la mirada tiene que ser generosa, tiene que ser amplia en ese aspecto. Entonces el presidente lo entendió así, y esa mirada creo que ha sido muy bien recibida y habla muy bien, no solamente, digamos, como gobernante, sino de la humanidad, entonces, de un presidente que atiende entonces las necesidades de su población. Bien. Con respecto al reinicio de clases que se suspende, me gustaría que se aclarara un aspecto porque Sí. la información quedó como que se suspendiera en el departamento entero. Hasta donde yo entendí, se suspenden exclusivamente el reinicio en Ciudad, ¿no? En Ciudad Rivera. Sí, Ciudad Capital, Ahí está. Rivera Capital. Bien. Es decir, se suspende el inicio de las clases, pues, que estaban programadas para el 1 y para el 15 Exacto. de junio. Se suspenden entonces en la zona urbana de Rivera. Exacto. Entonces creo que las rurales van a continuar. Si sabemos que algún riesgo va a existir. En una pandemia corremos riesgos. En realidad, Victoria, todos estamos perdiendo algo en esto. Y bueno, pero tenemos que, dentro de ciertos límites o márgenes que existen, hay cosas que tenemos que continuar, que emprender y que probar. Esperemos equivocarnos lo menos posible. Y creo que el presidente también está apuntando a eso. Bueno, así que creo que la medida también ha sido la correcta en este aspecto. Podrá gente que discrepe, pero yo creo que realmente ha sido muy bueno. Otra cosa que se va a hacer es que los puestos... De frontera de militares, sí. Exactamente. Bueno, es decir, que los puestos van a estar de controles, van a estar instalados a la entrada de Rivera, en el paraje Curtiseiras, en la ruta 27, en el paraje Batoví, se va a instalar el 0 kilo. Además, dentro de la ciudad, donde evidentemente también entra gente procedente entonces de Libramento, ese lugar se llama Quintas al Norte y el otro el Puerto Seco. Bueno, ahí también van a haber puestos militares de control fronterizo. Se va a desestimular tanto la llegada de pasajeros como la ida de pasajeros hacia Montevideo, porque en esta pandemia, evidentemente, esto va y viene. Entonces, el control tiene que ser para el que llega, pero también para el que va. Entonces, desalentar eso y establecer un control. Aquel que tiene que ir, va a ir, pero va a comprobar, va a tener que hacer comprobable por qué va, para qué va. Y si la respuesta es voy porque en realidad no estoy con problemas económicos y me sale más barato comprar, no sé, los productos de la canasta básica en Brasil que acá, ¿ese puede cruzar? Podrá venir en el auto y va a tener que dar vuelta, pero en el ómnibus no va a ir. Pero, eso es lo que yo le puedo decir. Bien. Aquel que trabaja, que va por una situación comprometida desde el punto de vista médico, aquel que puede comprobar... No, pero una cosa, claro, pero una cosa es la lógica sanitaria por cuestiones de salud y otra es la lógica económica, que de alguna manera es lo que sustenta No, la lógica económica va a ser afectada. Justamente el presidente dijo hoy, acá en reunión, que había personas que iban a ser afectadas. Entre ellos, esa lógica económica se va a ver interrumpida por 15 días. Y mire que no estoy planteando el que bagalla. Estoy planteando el que de verdad le sale más barata los 4 o 5 productos básicos en el almacén cruzando la calle que de este lado. No, justamente voy a destacar. Aquel que vive en el interior del departamento,
que comprueba que vive en el interior y lleva un pequeño surtido, Sí. no se va a ver afectado. Ah, El que se va a ver afectado es aquel que quiera negociar con bien. algo que evidentemente no es negociable en este momento. Bien, está. Pues entonces cuando usted decía que la lógica económica se va a ver afectada, está bueno que haga la Sí, discriminación, ¿no? sí, ¿Qué sí, lógica económica? No la de supervivencia básica, sino la que ya presenta exactamente otro eso tipo es. de, Sí, hay almaceneros que vienen y compran, la verdad es esa. Pero bien. en este momento, esos 15 días, Mm. va a ser afectado. Ahora, si nos enteramos acá nosotros por las redes, supongo que usted está más que enterada, ¿no? Y es eso de que mucha gente va en ómnibus, paran antes y después se toman un taxi o un auto Sí, particular y entonces sí, sortean de esa manera la inspección. sí, es cierto. ¿Y eso Es tiene cierto. forma Bueno, de solucionarse? la verdad, el tema de la infracción va a ser considerado una infracción. Va a haber controles. Bien, Si algunos pueden escapar a los controles, evidentemente eso, Victoria, sí, siempre va a ocurrir. Es aquel que busca la forma de eludirlo, mm, de evadirlo. Pero lo cierto es que vamos a tener especial atención durante estos 15 días. bien, Y bueno, la responsabilidad es lo que tenemos que apuntar, la exhortación, la disuasión. Entonces, permanentemente vamos a estar haciendo ese llamado, porque en esto se nos va la salud, se nos va la vida de nuestra propia población. Y bueno, tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlos. Y va a haber formas realmente de que la gente entienda, porque bien, está comprometiendo la vida de todos. bien. Por mi parte, la última pregunta tiene que ver con hasta dónde está de acuerdo o espera más medidas que tengan que ver con la asistencia concreta de salud. Se anuncian más Bueno, camas de CTI para que sí, lleguen en sí, acuerdo sí. incluso con otros departamentos, los 1000 hisopados, hasta dónde, bueno, está conforme con lo que se resolvió o se Sí, anunció y hasta dónde sí, esperaría más. sí, estoy muy conforme. En las camas de CTI, en este momento hay 3 ocupadas, 4 que están desocupadas con respiradores. Hoy dijeron que llegaban 3 más con Mm, respiradores. Además, va a haber 5 ambulancias que se incorporan a una que ya estaba acá, toda equipada, para que pueda trasladar enfermos que ameriten una situación de atención si no hubieran camas acá para ser trasladados a Tacuarembó. bien, Los hisopados que se hacen en este momento solo en Salto también ahora van a poder ser realizados en el departamento de Tacuarembó. Quiere decir que se amplía los controles sanitarios, que decir que si se hacían 50, por ejemplo, ahora van a pasar a hacerse 100 y a tener resultados mucho más rápidos. Pero además de esto, se hizo un mapeo con sí, georreferenciación. ¿Qué significa esto? Significa que las personas que han sido detectadas con el coronavirus se han marcado entonces en la procedencia del lugar donde viven y a partir de este momento se va a intensificar el hisopado en toda la exacto. zona de los alrededores. Entonces, esto nos va a dar, evidentemente, como un estado de situación real acerca de la forma en que se ha extendido el coronavirus y tomar las medidas acordes. Sí, yo sé que hay cierta polémica en torno a lo de la georreferenciación, porque Ujú. se entiende que puede resultar discriminatorio, pero está bueno que usted lo mencione, porque de alguna manera es la Sí, forma en no malgastar recursos, ¿no? Y exacto. saber dónde alojarlos y dónde no es tan necesario. Pero bueno, Sí, yo no sé si alguien aquí del panel quiere hacer una pregunta. ¿Vos querías, Rodríguez Sí, yo, Pupo? no, no, yo tenía entendido que la política del 0 kilo ya estaba desde hace por lo menos un mes, ¿no? Entonces me gustaría saber qué fue lo que pasó, cómo se liberalizó eso. Y la otra cosa es, vi personas con pancartas pidiendo una reunión. Si podemos saber específicamente qué es lo que le piden al gobierno departamental y al gobierno nacional. bueno, primero el 0 kilo, como yo les puedo decir, a veces hay una situación de vigencia, pero hay un afloje, Sí, ¿verdad? claro. Frente a las medidas, en realidad, cuando uno ve que no hay tanto problema, las autoridades muchas veces no aplican totalmente el 0 kilo.
cuando las cosas están ocurriendo como ocurren hoy, el 0 kilo vuelve a imponerse. Y es una especie de llamado a la gente, a la población, para que sepa que evidentemente si vienen no van a poder irse con lo que pensaban. Creo que esto es lo que está ocurriendo. Ahora, no entendí bien, disculpe usted, no escuché bien la segunda pregunta. Sí, hoy vimos en imágenes en el informativo de personas que se dedican al pequeño contrabando, a una cantidad de cosas que estaban pidiéndole una reunión al presidente de la República. Suponemos que también deben haber tenido algún planteo hacia usted. Así que si podemos saber qué es lo que están planteando en concreto esas personas. No, realmente lo que nosotros tuvimos y llegó hasta acá el presidente fue la asociación comercial y la asociación de free shop. No llegaron otras personas y yo no recibí de otras personas, particularmente en estos días, un cuestionamiento especial o algo para plantearle al presidente. Lo que sí planteamos nosotros directamente, porque era nuestra preocupación, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las aglomeraciones, era la situación de las ferias, particularmente una que se asemeja en pequeño a lo que sería la feria de Tristán Narvaja. Entonces vamos a llamarlo, ya les voy adelantando a ustedes porque aún no hemos hecho esa reunión, vamos a hacer un llamado con los feriantes para decirles que va a depender de ellos el mantenimiento de las ferias o no, según las medidas que continúen tomando, como el uso del tapaboca, digamos, el distanciamiento social, que ellos los están cumpliendo bastante bien, pero profundizado. No, eso que ustedes mencionan, nosotros no lo hemos recibido. Intendenta, nosotros no tenemos más remedio que hacer una pausa ahora, son 5 minutitos, pero me consta que quedan preguntas pendientes. ¿Usted podría esperarnos y acompañarnos? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bien. Estoy acá a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias. Entonces ya volvemos con la intendenta y permítanme saludar a nuestro invitado, Robert Parrado, que nos está acompañando en estudios. Pausa y ya venimos.